Bueno, muchachos, continuando con el video anterior, voy a explicar más o menos cómo podemos ir trabajando ya más en profundidad con lo que es CSS. Vamos a ver ciertos estilos, vamos a ver qué son las clases, qué son los selectores, que nos van a permitir cómo identificar ciertos elementos y poder aplicar estilos de manera más precisa. ¿Ok? Ya, primero, para trabajar de manera más limpia, vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear simplemente una etiqueta main. ¿Ok? Dentro de nuestra etiqueta main vamos a crear solamente por ahora un div. Un div es un contenedor genérico. Y vamos a crear un h1 que va a ser un título. Es mi página. ¿Ok? Tenemos este título. Y se acuerdan que en la parte anterior, nosotros en el video anterior agregamos una hoja de estilos, que es este archivo de acá. ¿Ok? Si es que todo sigue igual, ahora debiese aparecer el H1 con mi página, pero con un texto azul. ¿Ok? Guardamos. Y efectivamente, aparece así. Entonces, voy a presentarles un caso. Supongamos que tengo una página y tengo en mi página dos H1, pero necesito que cada uno tenga un color diferente. ¿Ok? Necesito que mi segundo H1 tenga un color rojo. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros, en nuestro estilo, estamos haciendo referencia al elemento HTML que queremos modificar. Entonces, con esto hacemos que cualquier H1 tenga ese mismo color. Entonces, ¿qué podríamos hacer si tenemos etiquetas que requieren ciertos comportamientos o apariencias diferentes? A pesar de que sean la misma, lo que se puede hacer es que nosotros creamos algo llamado clase. Entonces, vamos a escribir el atributo class. Voy a ponerle title como title 1, ¿ok? Y al segundo le voy a poner el atributo class igual a title 2. Ok, este atributo nos permite clasificar elementos para poder después aplicar ciertos estilos o ciertas reglas, ¿ok? Supongamos, tenemos este título, tenemos estas dos etiquetas que son H1, pero requiero que ambas sean diferentes. Entonces, ¿cómo yo puedo ahora utilizar esto desde mi archivo de estilo? Para hacerlo, tenemos que, si se fijan, anteriormente yo tenía este H1, que prácticamente es el nombre de la etiqueta que yo estoy modificando. Pero para modificar clases empezamos con punto. El punto para CSS va a decir, ok, esto que estamos escribiendo acá va a ser una clase. ¿Y cuál es el nombre de la clase? En este caso es title1, que sería como título 1. Y pegado al título, tiene que ir exactamente a continuación del punto, sin espacio, creamos esto. Abrimos llaves. Entonces, ahora yo voy a decir que el título tenga un color verde. Ok, entonces si yo guardo, me voy al navegador, actualizo y puedo ver que el primer título tiene el texto verde. A pesar de que yo igual estoy escribiendo esta condición de acá. ¿Por qué? Nosotros tenemos una jerarquía en cómo podemos agregar los estilos. Como son en cascada, unas se van asignando en la medida que se va leyendo. Y la otra razón es que un selector que es de clase es más específico que un selector que es de un elemento HTML. Porque, claro, estamos siendo específicos, la clase la creamos nosotros. Entonces, tiene más peso que el definir solamente un estilo para un elemento HTML. Y lo otro que podemos hacer acá, continuando la línea, es que vamos a hacer el estilo para el segundo título. Abrimos llaves, le damos enter y escribimos color violet, por decirlo así. Importante, cada línea de CSS, cada estilo, tiene que terminar con punto y coma. Esto establece que aquí terminamos de definir este estilo.
Si nosotros no lo aplicamos, va a dar error probablemente. Entonces, guardamos y bueno, ahora aparece con ese otro color. Entonces, no solamente aplica para el color, de hecho hay muchas otras propiedades. Supongamos, vamos a borrar esto porque ya no lo estamos utilizando. De hecho, es importante recalcar, a menos que sea estrictamente necesario, no se recomienda modificar directamente los elementos HTML. Lo que se recomienda en la mayoría de los casos es trabajar con clases y después con los selectores que vamos a ver en su momento asociados a esas clases. ¿Ok? Pero esto no se recomienda. Sí es posible que hayan casos donde sea necesario, pero no se recomienda hacer porque les puede afectar en páginas o proyectos que ya tengan los estilos definidos. Supongamos, ustedes llegan a trabajar en un proyecto que no están trabajando desde cero, pueden dañar la apariencia de cosas que están hechas anteriormente. Entonces, por eso es recomendable que siempre, cuando queramos hacer algo nuevo, sobre todo en algo que ya está hecho, trabajar con clases que son más específicas. ¿Ok? Y de hecho, en lo posible tratar de no escribir clases que ya están funcionando. ¿Ok? Como lo mencioné, hay mucho más que poder cambiar que un simple color de fondo. Podemos a veces darle, bueno, voy a cambiar el color de fondo como tal. Fuera del texto, le voy a poner un fondo, voy a poner un fondo en gris. Gray. ¿Ok? Guardamos. Importante que yo cambié ese estilo solamente en el título uno. Entonces, ahora todo el bloque del título uno tiene ese fondo en gris. Como el título 2, el otro elemento, la otra clase, no tiene fondo, simplemente no lo aplica. Aquí es importante que todo esto es independiente de los otros selectores. Lo que nosotros hagamos para este elemento, para esta clase, solamente va a afectar a esta clase. Ok, vamos a aprovechar de ver un par de estilos que podemos aplicar en HTML. Existen muchos, pero vamos a ver algunos más genéricos. Por ejemplo, yo quisiera que mi contenedor tenga un borde redondeado. Aquí yo le menciono cuántos píxeles de redondeo quiero aplicar. Para que tenga una idea, lo que es un píxel es una unidad de medida que se basa en la unidad mínima que nosotros vemos en la pantalla. Es decir, en algunos casos hay pantallas que tienen 1280 píxeles, hay pantallas que tienen 1900, 3000, hay muchas resoluciones, pero finalmente dependiendo de la resolución de su pantalla, se define como la unidad mínima que tenemos para poder ver en la pantalla, valga la redundancia. Entonces, eso quiere decir que cuando nosotros tengamos este contenedor, le vamos a dar una curva de 20 píxeles. ¿Ok? Y bueno, justamente es esa curva que estamos revisando ahora, que incluso, bueno, provoca que este texto se quede fuera. Entonces, ok, se me quedó un poco fuera el texto de la palabra mi. Entonces, yo puedo aplicar un estilo que se llama padding, que prácticamente es un espaciado dentro del elemento. Le voy a poner 30 píxeles y actualizamos. Y bueno, ahora tenemos mucho más espacio. Se mantiene el redondeado 20 píxeles. Si nosotros quisiéramos que fuese totalmente redondeado, pudiésemos aplicar otras cosas, pero no voy a indagar más en eso todavía. Ok, podemos de repente utilizar sombras. No voy a, Mejor no voy a indagar todavía en eso. Creo que puede ser un poquito más confuso. Creo que voy a explicar mejor lo que son los tamaños, las unidades de medida. Em, Font size. Ok. Font size me permite definir cuánto es lo que va a medir mi letra. ¿Ok? Yo, por ejemplo, actualmente, si veo mis títulos, por defecto tienen una fuente de 32 píxeles y la fuente es Times New Roman. Eso es lo que está por defecto. Si yo quisiera hacer que sea aún más grande, voy a darle, por ejemplo, 50 píxeles. Voy a agrandar.
Y si se fijan, bueno, aparece un título mucho más grande. Entonces, esto nos permite finalmente manipular el tamaño de los textos. Más allá de que nosotros tengamos las etiquetas H1, H2 y así sucesivamente para poder manipular los tamaños de los textos, nosotros podemos directamente manipularlo por el CSS. ¿Ok? ¿Qué más? Tenemos, tenemos diferentes unidades de medida. Yo acá estoy utilizando el font size, que son prácticamente con 50 píxeles. El píxel es una unidad de medida que, bueno, se usa bastante desde hace mucho tiempo, pero hay otras unidades de medida que son más recomendadas. Por ejemplo, cuando queremos hacer todo en proporción al tamaño de la fuente, lo ideal es utilizar la unidad rem. ¿Ok? Rem prácticamente hace referencia al tamaño que tiene la fuente por defecto. Vamos a ver un ejemplo. Guardamos, actualizamos. Si se fijan, acá bajó mucho, o sea, bajó mucho el tamaño de la fuente, porque el tamaño base de un documento HTML, si es que no me equivoco, son. Si es que no me equivoco, son 16 píxeles. Entonces, ¿qué es lo que hace? Entonces, como yo estoy diciendo, ok, tómeme la base fuente, el tamaño, y déjemelo a una vez ese tamaño. Supongamos si yo quisiera hacer que sea un poco más grande, voy a dejarlo 1.5 RAM y vamos a hacer que sea más grande. Y si bien no es tan grande como el tamaño por defecto de H1, es aún más grande. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Generalmente se utiliza esto para poder mantener una proporción y armonía entre el tamaño de los espacios y el tamaño de la fuente. Quizás no lo vean tan necesario ahora, pero va a pasar que en su momento van a tener elementos HTML y para mantener la proporción en algo llamado UX, que es la User Experience, generalmente se mantienen como ciertas reglas de espacio. Entonces, finalmente, para poder facilitar esa regla de espacio, se utiliza más el rem que los píxeles porque es más homogéneo. Si tú el día de mañana, por ejemplo, cambias el tamaño base de tu documento, tú ya vas a poder seguir trabajando en proporción. Entonces, es por eso que se utiliza actualmente bastante más los tamaños en RAM que el píxel. Otra forma que podemos trabajar sería los porcentajes. ¿Ok? Eh, Voy a guardar. Le puse el 100% y esto me va a dejar, toma el 100% del tamaño de fuente actualmente. Como el tamaño por defecto de las páginas web son 16 píxeles, me toma el 100% de 16 píxeles, que sería eso. Si yo quisiera que fuera más grande, le pudiese poner un 200% y quedaría más o menos del porte que tiene por defecto. ¿Ok? Y ahí queda. Ok, resumiendo, qué es lo que vimos en este video? Nosotros vamos a trabajar idealmente con CSS, con clases. Las clases nos permiten hacer como agrupar los elementos y poder aplicar como ciertas características de forma general. Vimos igual algunos cuantos estilos como los colores, colores de fondo, redondeado y espacios. Aprovechamos también de ver las unidades de medida más básicas, que serían en este caso los píxeles, el rem, los porcentajes. Existen otras unidades de medida, pero las vamos a ir revisando durante el transcurso del curso, valga la redundancia. Entonces, eso muchachos, estaríamos con este video.